¿Estamos? Estamos. Sí, sí, ya se está cargando, espera, ahorita les aviso. Ya, chicas, listo, ya empezó. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a empezar a difundir una serie de lives sobre temas diversos de psicología junguiana. Vamos a empezar a pedirle a la gente que vaya entrando al espacio. Este espacio es creado por Eleusis, que es un instituto de difusión de la psicología analítica junguiana y la psicología profunda. Entonces hemos creado este instituto hace unos años, ¿no? Personalmente me encargué de organizar la primera formación en Perú con el doctor Mario Saiz ya el año 2014. Y la idea de este instituto era llevar los conceptos de la psicología analítica de Jung a la gente, ¿no? A la gente. Entonces comenzamos haciendo grupos de estudio y ahora estamos queriendo generar espacios virtuales. Vamos a hacer lives todos los días, vamos a hacer también entrevistas a diversos especialistas de Europa y de Latinoamérica. Y vamos a también, digamos, estar haciendo cursos, ¿no? Cursos de grupos de estudio. Entonces los invitamos a sumarse, a seguir esta página. Mi nombre es Roberto Beco, soy miembro del equipo de Eleusis, realicé estudios de medicina y psicoterapia. Los últimos años he estado muy dedicado al estudio de Jung y la idea es poderles transmitir algunos alcances, ¿no? desde ese contacto con la psicología analítica. No sé si quisiera presentarse John también. Me gustaría, John, que puedas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Roberto Milke, saludo también para vos. Muy apasionado y un gusto estar a ser parte del instituto. Mi nombre es John Fernando Zapata, soy psicólogo, también trabajo en la parte educativa, social y organizacional y clínica. Me he dedicado ya más de 12 años al estudio de la obra de Jung de una manera empírica. Y bueno, ahí vamos pues como cruzando caminos como lo hice con Roberto, como lo he hecho con Milke, de una manera donde nuestras ideas y algunos fines teóricos y prácticos llevaron como a que me invitaran de este grupo. Y bueno, y también como con la idea de empezar a aportar al grupo y empezar también como a expandir un poco las ideas de Jung y el alcance que estas tienen y la importancia que tienen en la actualidad, a pesar de que fue concebida ya hace más de 50 años. Y yo pienso que Jung tiene esas ideas, esos pensamientos que nos van a azotar durante unos 20 o 50 años más. Entonces, si Freud revolucionó la mente humana, revolucionó el siglo XX con su psicoanálisis, yo pienso que Jung va a revolcar este siglo XXI y ya lo está haciendo. Entonces, a pesar de que no es un autor aún muy prolífico, pues es decir, muy conocido en el medio académico y que aún le rehusan mucho sus ideas o las rechazan de pronto por el carácter poco científico. Bueno, aquí también queremos mostrar que también hay una seriedad y una contundencia bajo el estudio y las aproximaciones que él tiene frente al alma humana, no solamente desde una concepción netamente teológica, sino psicológica. Va. Entonces, ¿por qué hemos escogido nosotros este texto que es Introducción a la Psicología Analítica, cierto? El estudio de Jung muchas veces se caracteriza por un estudio, digamos, muchas veces superficial de algunos conceptos o términos. La gente habla de los términos como arquetipos o como inconsciente colectivo o inconsciente, sin tener una mirada sistemática, ¿no? De varios conceptos o del enfoque global a nivel epistemológico. Entonces, las personas que suelen empezar a estudiar a Jung suelen empezar por algunos textos referentes, ¿no? Como puede ser de El hombre y repente. sus símbolos, recuerdos, No, sueños y en pensamientos. este libro, Vía Simbólica, ¿no? Hay textos que son muy importantes. Están las conferencias de Tavistock, que dan una referencia, digamos, muy importante, ¿cierto? Al desarrollo de las ideas, a los conceptos, porque Jung en los seminarios se explica mucho mejor que en sus escritos. Entonces, Jung era un hombre que abarcaba muchos ámbitos y leerlo no es siempre fácil.
y comprender su pensamiento se logra después de haber adquirido una vastedad de lecturas, ¿cierto? Para poder conectar los diversos conceptos. Entonces, este libro, por ejemplo, Introducción a la Psicología Analítica, que se publicó hace relativamente poco tiempo en Sí, en español. 2012, hace 7 años. 2012, tiene como una característica muy importante, ¿no? Y es que lleva a cabo un desarrollo histórico, cronológico, de cómo Jung fue llegando a ciertos conceptos de ideas, lo que ayuda a tener una primera aproximación bastante sólida y clara, ¿no? De sus ideas. Entonces, a lo largo de 16 sesiones, bueno, 8 sesiones con sus discusiones, él va tocando punto a punto algunos conceptos de su teoría, que si bien es cierto, no profundiza, dan una mirada bastante global, ¿no? Otro texto importante puede ser las conferencias de Tavistock que hemos mencionado. Y también a mí me parece muy importante la obra completa, que es esta de Editorial Trota, el tomo 8 me parece un tomo fundamental para la comprensión de la mirada junguiana. Entonces, Claro que Jung sí. publicó más o menos 20 libros de estos, ¿no? Entonces, su obra es vasta, sin contar los seminarios, ¿no? Los libros que no están traducidos, el seminario sobre Nietzsche, la correspondencia. Bueno, sí, no, aquí lo que queremos también es como entrar a resaltar es la importancia que tuvo este texto, porque este texto, es decir, esta conferencia fue dictada en una coyuntura en la que estaba Jung cuando él aún estaba terminando de escribir el libro rojo. Entonces él también tuvo como una época en la que no se dedicó tanto a escritos así académicos o técnicos. Ya después por ahí estuvo 2 años en esa coyuntura, ya cuando en 1923 publicó lo que fue Tipos Psicológicos y que le dio pues como esa salvedad de darse a conocer más en el mundo anglosajón y que le dio también a él como la posibilidad también de empezar a introducir un poco sus ideas. Él tuvo un bache ahí casi de 2 años cuando ya lo invitaron en el Club Psicológico de Shuri a ser parte y a dar unas conferencias de cómo él llegó a esta psicología, pero era más dedicada a personas no especializadas o personas no ocultas en la materia, y era pues más como empezar a incursionar también y dar a conocer mucho más su pensamiento, ya que en ese momento el psicoanálisis freudiano ya estaba bastante asentado pues en Viena y en parte de Europa. Entonces también él empezó también con estas conferencias introductorias. Porque a diferencia de, digamos, de Freud, ¿no? Que llega como esta comprensión, él comienza con otros estudios sobre neurología, ¿no? Incluso se mete mucho al estudio de la cocaína, ¿no? Y de la hipnosis, ¿no? De la histeria. Y Freud era neurólogo, ¿no? En cambio, Jung era psiquiatra y él estaba ya trabajando en la psiquiatría, sobre todo con pacientes esquizofrénicos, en la clínica de Burgolis, donde era asistente de uno de los más famosos psiquiatras de la época, que era Eugene Breuer, ¿no? Entonces, Jung parte ya de una experiencia clínica importante y los primeros 3 libros de la obra completa, estudios psiquiátricos, investigaciones experimentales. claro, Y ese sobre libro, Phoenix. por ejemplo, investigaciones experimentales, es muy importante porque ahí plantea Jung ya sus hallazgos sobre los complejos. Entonces, él no había entrado en contacto con Freud, ¿no? Normalmente uno a veces cree que Jung fue un discípulo de Freud, ¿no? Pero en realidad fue más un colaborador en cierto momento y fue tan importante la colaboración entre Jung y Freud que incluso algunos autores, ¿no? Como Ernest Jones, dividen, por ejemplo, el desarrollo del psicoanálisis freudiano en 3 etapas, ¿no? Y la fase Jung, que es la segunda, fue donde Jung permitió la consolidación de la Sociedad Internacional Psicoanalítica y el ingreso del psicoanálisis a otros ámbitos, ¿no? Porque era una sociedad que tenía, era un enfoque que tenía mucha resistencia por la sociedad científica, había mucha resistencia por parte de psiquiatras, era vista como psicología judía. Entonces, la presencia de Jung facilitó mucho el desarrollo del psicoanálisis, el ingreso a ámbitos académicos y clínicos, pero esa relación no fue muy larga, no duró pocos años. Entonces, fue intensa, atravesada por el complejo paterno del propio Jung, como él mismo reconoce en sus memorias, recuerdos, sueños y pensamientos. Pero digamos, no es justo decir que Jung es un discípulo de Freud, ¿no? Jung en algún momento menciona que él podría haber llegado a sus propias ideas independientemente de Freud, pero que no hubiera sido honesto, aunque es innegable, ¿no? Nombrar la influencia de Freud dentro de la cultura, ¿no? Del psicoanálisis, es un gran referente. Sí. Pero parte del trabajo que va a hacer Jung es justamente en el tomo 6, que es Tipos Psicológicos, hacer toda una descripción del desarrollo de las ideas
psicoanalíticas, ¿no? Como la idea del inconsciente que había sido mencionada por Pierre Janet, ¿no? Había mucha gente que había hablado de esto, lo complejo, lo inconsciente, antes que Freud, ¿no? Sí, Entonces, eso es algo que queremos entrar a aclarar porque realmente se piensa que Freud fue quien introdujo el concepto inconsciente o quién fue el quien descubrió y quien lo introdujo en ese momento pues como en la sociedad de Viena, pero en realidad ya había pensadores anteriores de él que ya tenían una idea o un concepto en la relación con lo inconsciente, que en este caso el mismo Jung lo menciona, que hasta incluso está Schopenhauer y otro autor que en este momento se me va la... bueno, hay muchos referentes, ¿no? No, hay Como muchos referentes, Von entonces, Carus, ¿no? Carl Gustav von Carus, Levi Bull, Flournoy, ¿no? Pierre Janet. Entonces, mucha gente, el mismo Nietzsche había hecho referencias a estos aspectos, ¿no? Entonces, y lo que hace Jung muchas veces es, en ese libro, que es uno de los libros consistentes que él tiene, hace todo un recuento de la historia de la psicología y la psiquiatría, ¿no? A lo largo de Occidente. Y muchas veces se toma el tema de los tipos psicológicos, el tomo 6. 6, solamente el capítulo 10, ¿no? Donde él describe la tipología, la clasificación, y no se enmarca dentro del desarrollo del pensamiento, ¿cierto? Entonces eso es Sí, importante también. O sí, sea, ver claro, el contexto, ¿cierto? El sí, contexto del desarrollo del pensamiento de Jung, que vamos a ver, por un lado, que Jung tenía una práctica psiquiátrica importante, tenía experiencias ya desde niño, digamos, relacionadas a experiencias, podríamos decir, sobrenaturales, místicas, ¿no? con los Que lo llevaron a sueños. tener, claro, esta prima que era medium, que lo llevaron a preguntarse sobre estos fenómenos, ¿no? Que eran parte del humano. Para Jung, cualquier expresión del humano es digna de ser investigada desde un punto de vista científico, ¿no? Son manifestaciones de la psique. Entonces nosotros no podemos recortar aspectos de la psique, ¿no? Solamente porque, digamos, no tenemos los métodos como para comprender esos fenómenos, ¿cierto? Sí, porque Entonces, ahí siempre ha habido un error de que por el mismo hecho de que no se comprendan o que esté fuera del cientificismo, del naturalismo y del materialismo, no quiere decir que en ese momento no sostengan la realidad psicológica del ser humano. En este caso, cuando él empezó a interesarse más por esta parte de la conjunción, es decir, de los elementos que constituyen la realidad psicológica del ser humano, que está más allá del mismo pragmatismo científico, y que él entonces empezó también a hacer comparaciones e investigaciones tanto en lo uno como en lo otro sin desligarse, porque él también tenía muy presente lo que era el estudio científico para el desarrollo también de la psicología, pero que el problema que había presentado en ese entonces la psicología era que se había olvidado de su verdadero objetivo, de su verdadero objeto, que en este caso es el alma. Entonces se le relegó a esta parte a la teología. Entonces fue la teología quien se encargó en este caso entonces de hablar del alma, que el alma es bonita, que el alma es bella. Entonces Jung ya se encargó de darle un carácter aún mucho más psicológico y en este carácter psicológico darse cuenta que el alma es lo que constituye la realidad psicológica, es la que la mueve y es la que la intenciona. Entonces él también empezó a hacer también estos estudios y estas comparaciones hasta incluso antes de Freud, porque ya le empezaba a tener unas ideas ya muy relevantes cuando él menciona también en el texto que él empezó a leer textos de espiritismo y eso, y que aún no le encontraba significado o que era algo relativo o algo considerable para tener en cuenta, aun cuando realizaba sus estudios de medicina, y que él entonces aún seguía como con esa espinita de saber qué era esa vida que estaba fuera de esta realidad consciente o de este pragmatismo materialista, y cómo él también se estaba empezando a dar cuenta que había un dinamismo psicológico, un dinamismo psíquico, un dinamismo que se escapaba de la conciencia. Y eso fue lo que a él empezó a estudiar y empezó a tener en cuenta como para empezar a hacer un bosquejo de sus ideas generales, como complejo, como arquetipo, inconsciente colectivo, inconsciente personal. claro, vamos a comenzar a desarrollar un poco el texto. Listo. El texto tiene 16 sesiones, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Entonces, si podemos hacer de repente 2 o 3 sesiones en cada live sería ideal, pero también queremos profundizar en algunos puntos, ¿cierto? Porque justamente una de las particularidades del seminario es que da una visión muy general, pero que no profundiza muchas veces en muchos conceptos.
Entonces, este es un buen texto para empezar a leer a Jung. Entonces, si ustedes quieren empezar a leer a Jung, les recomiendo este libro, que es Introducción a la Psicología Analítica, editorial Trota. Entonces, el libro, la sesión 1, es un seminario que se dicta en 1925, ¿cierto? Entonces, se dicta una serie de profesionales, ¿no? Entre los que había algunos analistas que eran reconocidos. De Harding estaba también ahí, estaba... Yo le digo quiénes colaboradores estaban ahí. Entonces, es un texto traducido, ¿no? Se dicta la conferencia el 29 de noviembre de 1925 y fue traducido y revisado por Jung el texto. Entonces, en el texto comienza Jung abriendo el seminario, diciendo que nadie que esté seriamente interesado en la psicología analítica puede haber dejado de sentirse impresionado por el ámbito que abarca. Entonces, esta es una primera declaración que resalta la amplitud del enfoque junguiano. No sé qué podrías decir de esto, John. Bueno, vamos a desplayar un poco esta idea porque generalmente cuando la gente empieza a estudiar a Jung también lo reduce como a ciertos conceptos o a ciertas teorías y lo vuelve muy chiquitico, cuando Jung en realidad, él tenía mucho en cuenta que en realidad quería estudiar psicología analítica o se quería aproximar a ella, tenía que tener conocimiento tanto en filosofía, historia, mitología, simbología, alquimia, gnosticismo, mística, ciencias, también todos estos ámbitos antropológicos, economía, política. ¿Por qué? Porque él se estaba dando cuenta que en realidad la psique no se reducía solamente al hecho de la mente o al hecho del ser humano, sino que el ser humano estaba atravesado por un montón de mitos, de historias, de relatos que configuraban su realidad psicológica y qué era lo que le intencionaba su destino y lo que empezaba a configurar también su personalidad. Es decir, que en este caso cuando Jung quería manifestar esta idea, era quien se quería interesar por la psicología analítica, tenía que también ponerse a disposición y la disciplina de estudiar cultura, religiones comparadas, estudiar las principales cosmogonías que le habían dado origen o que se creen que se aproximaban al origen del hombre o cómo partió el hombre. ¿Por qué? Porque esto ya empezaba a dar ideas o indicios de aproximarse de una manera mucho más amplia, mucho más consciente de todos estos fenómenos y de todas esas historias, relatos y paradigmas que estaban atravesando la realidad psicológica del ser humano. Porque entonces, ¿qué estaba pasando? Y eso es un gran problema que tienen muchos junguianos, que por eso Hillman decía algo muy bonito, que los junguianos de la actualidad son junguianos de tercera con mente de cuarta. ¿Por qué? Por lo reducido a que llevan a la psicología analítica y por la poca capacidad que tenían ellos en amplificar mucho más su conocimiento, en mucho más paradigma, en mucho más conocimiento que le diera la posibilidad de enriquecer aún muchísimo más el enfoque junguiano. Entonces, Jung no solamente se limita a comprender esta lógica del alma, sino también en qué otros espacios, en qué otros textos, en qué otras culturas, historias ha tenido desarrollo el alma y cómo ésta ha ido también evolucionando y transformándose y configurando la realidad psicológica del ser humano. Y es importante, digamos, esta frase, ¿no? Con la que comienza Jung, como sobre la amplitud la importancia de la amplitud digamos, ¿no? Del conocimiento, de la psicología analítica, porque justamente la psicología analítica va a ser un campo que va a integrar muchos ámbitos del conocimiento, ¿no? Las ciencias del espíritu, digamos, sociológicas, antropología, filosofía, la mitología, las religiones comparadas, la teología, la sociología. Entonces va a abarcar el gnosticismo también. También, claro, y bueno, el conocimiento, digamos, perenne, ¿no? La sabiduría perenne, el gnosticismo, la alquimia. Entonces, y las va a combinar con la psiquiatría, la psicología clínica, la psicología experimental, ¿no? La psicopatología. Entonces, digamos, quien se mete a estudiar a Jung tiene que ser consciente de la amplitud de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una formación junguiana dura por lo menos 5 años, ¿no? Pero esos 5 años obviamente te dan solamente una base de conocimiento. La comprensión del enfoque junguiano no se termina nunca. Y uno puede ir, como decía John, amplificando cada vez más conceptos. Por lo general los junguianos se dedican a estudiar 1 o 2 conceptos a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, la mujer de Jung, ¿no?
Emma Jung estudió el Grial, ¿no? Entonces hay gente que se ha centrado en un mito o en un concepto, ¿no? Los más prolíficos han estudiado varios conceptos, pero digamos, es muy amplia la psicología analítica. Y a diferencia de Freud, una cosa importante, que Freud era una persona que establecía una relación con sus alumnos más como vertical, ¿cierto? Donde no le gustaba el ser cuestionado y él ponía las bases. Jung facilitó mucho la cooperación y entonces mucha gente pudo desarrollarse intelectualmente en el enfoque junguiano. Entonces hay gente que tiene grandes aportes. Obviamente eso también ha tenido una sombra porque no han podido salir de la sombra de Jung, ¿no? Hay gente muy famosa como Hillman, ¿no? O como Marilu von Franz, ¿no? Marilu von Franz, por ejemplo, que seguramente que si no hubiera conocido nunca a Jung, hubiera sido igualmente una persona brillante, ¿no? A nivel intelectual. Entonces, ese apoyo que dio Jung al desarrollo de la individualidad también, ¿no? Congruente con este concepto de la alteridad o de la cooperación. Entonces, contrasta mucho con el modelo del psicoanálisis freudiano, ¿no? Que precisamente no era la gente más brillante la que rodeaba a Freud, ¿no? En su época. Entonces, Sí, mucha gente se separó de Freud al cuestionar sus bases teóricas, ¿no? Adler, ¿no? El mismo Jung, el mismo Reich, ¿no? Wilhelm Entonces, Steckel también. y entonces, claro, digamos, el movimiento junguiano está lleno de aportes que van más allá de Jung, ¿cierto? No se limitan a Jung. Sí, Entonces, eso y es mira, importante. sí, y es muy importante también tener en cuenta, o sea, que es entrar a pensar y a considerar un poco también que a diferencia del psicoanálisis freudiano, que es causalista, entonces esta infancia determina este comportamiento, en Jung no es causalista por la misma dinámica y el enriquecimiento que tiene la psique. Entonces, posibilita muchísimas más comprensiones desde el mismo simbolismo que está atravesado por el ser humano, como las mismas instancias en las cuales se están configurando los complejos. Entonces, al no reducir, como lo hace el enfoque freudiano, a lo netamente sexual, Freud lo amplía muchísimo más, entonces posibilita muchísimo más la comprensión, el entendimiento de la psique de esa persona o por lo que está padeciendo esa persona. Entonces, quien realmente entonces se quiera aproximar a esto, entonces, por ejemplo, hay un alumno muy brillante que fue capaz de sublar a Jung y a Hillman, que se llama Wolfgang Gigerich. Él también él tomó esa idea de Jung de que quien realmente quiera estudiar psicología analítica tiene que ampliarse a un enorme conocimiento y a posibilidades, porque es lo que realmente va a posibilitar la transformación de los conceptos, la dinámica en la cual se va desarrollando la misma psicología analítica, porque la psicología analítica, quien piensa que se estancó en el caso como es la psicología cognitiva conductual, que solamente se queda en un modelo y que con eso mide al otro y que no evoluciona, la psicología junguiana es una teoría que va evolucionando a medida que también va evolucionando el espíritu de la época, a medida que también va evolucionando la cultura, la sociedad, la familia, la economía, la política. La psicología analítica no se queda atrás, la psicología va en rumbo con todo eso y en medida que también va basando eso, los conceptos también se van transformando y le va dando un dinamismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Gigerich en este caso toma eso de Jung y entonces amplía mucho más y va con esa transformación que ha tenido la psicología y la lleva a un siguiente nivel, que por eso se llama psicología analítica de tercera hora, como la denominaba Miss Miller. Entonces, en este sentido, no se puede reducir a la psicología analítica, es decir, bueno, es que son estos conceptos, estos mitos y ya. No, o sea, a medida de que también va evolucionando, o sea, la psicología analítica también va evolucionando. Entonces, como estaba mencionando Roberto, es que son unos cuantos que se quedan entonces con ciertos concepticos o los tipos psicológicos y no pasan de ahí. O sea, se quedan con un Jung de tipos psicológicos y para de contar. Entonces está el Jung que fue prefreudiano, freudiano, postfreudiano y que después construyó su teoría. Está un Jung inicial, un Jung intermedio, un Jung más maduro, que a medida de que él también va avanzando en sus teorías, en su ideas, también exige que usted también se vaya alimentando de más conocimiento, de otros paradigmas y otras condiciones para irlo comprendiendo más. Porque si tú te quedas con 4 ideas y lo sigues leyendo a él, si inicia remitiendo a otras fuentes o a otros paradigmas, entonces no lo comprendes. Es muy complicado porque fíjate, lo primero es hay que entender a Jung, ¿no? Y hay conceptos que son importantes, ¿no? Como el concepto del problema de la psicología actual
o el problema, por ejemplo, del reduccionismo, o el concepto de la vida simbólica, la tipología, lo inconsciente, los arquetipos, ¿no? Los complejos. Ajá. Entonces, mucha gente estudia Jung, pero de una forma, digamos, superficial, tomando conceptos como, por ejemplo, los arquetipos o la sombra, incluso creyendo, ¿no? Que uno puede contactar con los arquetipos desde el yo, ¿no? O sea, uno visualiza un arquetipo de un héroe y se va a empoderar, entonces hay un desconocimiento muy profundo de la teoría junguiana, que es amplia, ¿no? A lo largo de la obra de Jung, nosotros vamos a ver varios Jung, ¿no? Vamos a ver un Jung psiquiatra, que se expresa básicamente en los primeros tres tomos, ¿no? De la obra completa. Tres. Los primeros 13. Hay un libro que tiene que ver con los escritos de difusión que hace Jung sobre Freud, ¿no? Sí, La etapa más tomo 4. de contacto con Freud, el tomo 4. Después hay un gran quiebre, digamos, en Jung, con su separación de Freud y todo lo que implicó su relación con Sabine Spielrein, su crisis familiar, ¿no? Entonces él entra en una confrontación muy fuerte, que en la psicología junguiana se suele hablar de la crisis de la mitad de la vida, ¿no? Jung habla de un punto de inflexión. Entonces, generalmente una persona desarrolla a lo largo de su vida, primero un yo, que busca la adaptación social, ¿cierto? El funcionamiento social, la adaptación, tener una personalidad más o menos adaptada, estable, una familia, un trabajo, una profesión. Y él lo que planteaba es que la mayoría de la psicología se ha centrado en el desarrollo o en la curación, ¿no? Parten de un paradigma de curar, sanar, reparar. Y Jung decía que el que busca la sanación o la reparación o la adaptación se contenta con muy poco, ¿no? Porque hay toda una dimensión del análisis que implica, por ejemplo, el descubrimiento del sí mismo, el sentido de la vida, la ampliación de la conciencia, ¿no? La conexión con un sentido de totalidad, la individuación, ¿no? Llegar a ser uno mismo. La Entonces, lo que él va a diferenciación. decir en el libro 5, claro, separa el libro en dos procesos, ¿no? Entonces hay un proceso que tiene que ver con el ascenso de la conciencia y hay otro que tiene que ver con el descenso, lo que él va a llamar el himno creador y la canción de la polilla. Entonces hay una primera mitad de la vida donde tenemos que fortalecer el yo, la adaptación, que tiene que ver más con la psicoterapia, ¿cierto? Como se entiende generalmente. Y hay una segunda mitad que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia espiritual, el sentido de la vida, ¿no? Y hay muchos puntos ahí en común con Viktor Frankl también, ¿no? Y con los autores existenciales. Por ejemplo, él trabajó con Medard Bosch muchos años en la clínica de Bourbolis como asistente y hay influencias mutuas entre la mirada existencial y la mirada junguiana. Ajá. Entonces, sí. Por un lado tenemos este Jung psiquiatra, ¿no? Por otro lado tenemos este Jung ligado al psicoanálisis, porque ha habido mucha gente, por ejemplo, que ha tratado de hacer esa integración entre Freud y Jung, ¿cierto? Que hay muchos puntos en común, incluso hay gente que trata de integrar a Lacan con Jung también. Por ejemplo, el maestro Carlos Bayton escribió un artículo que se llama Freud y Jung, ¿no? Lo que la emoción no pudo juntar. Entonces, lo que él decía era que las teorías de Jung y de Freud eran posibles de ser integradas, obviamente, de una mirada más amplia, la de Jung, pero que había situaciones personales, emocionales que generaron la ruptura, que si ellos hubieran podido trascender esos complejos, digamos, este miedo de Jung de ser derrocado, ¿no? Este complejo racial que tenía Jung frente a lo alemán también, ¿no? Que estaba emergiendo en la sombra de la cultura fuertemente ahí, hacia los judíos, ¿cierto? Entonces, este miedo a ser dañado, agredido, ¿no? Pichón Riviera hablaba de estos miedos básicos, ¿no? Las ansiedades básicas a la pérdida y a la agresión. Y entonces Jung, digamos, generaba una amenaza en Freud que hacía que Freud asuma una postura, digamos, también defensiva. Y por otro lado, Jung había tenido un padre que era pastor, que era una persona muy cerrada, que cuando él trataba de discutir algo, el padre se cerraba y decía, esto es así porque yo lo digo. Y entonces él terminó reviviendo ese patrón de relacionarse con alguien que atribuye una autoridad, pero que no lo validaba. Entonces, en el fondo, Jung buscaba también algún tipo de reconocimiento de Freud. Freud no lo reconocía, quería que él, digamos, sea su portavoz, su heredero, pero desde el comienzo Jung tuvo serias diferencias con Freud, o sea, él no adhería a sus teorías completamente, y eso se puede ver en el tomo 4. Desde el comienzo él explica varios puntos. Y en el comienzo también, él ahí también en el tomo 4 también empieza a resaltar, digamos, lo que es esa parte del psicoanálisis, es decir, de cómo también tiene en cuenta toda la energía libidinal sexual en ese momento de Freud, pero también empieza a rescatar también otros elementos que tienen en cuenta como el destino del hombre, es decir, de que el ser humano no se puede ahí tampoco redimir o sustituir a pulsiones de muerte o a los impulsos sexuales, sino a una instancia que va mucho más psicológica
y también relacionada mucho también con el complejo paterno y con el complejo materno, porque ya da pinceladas ahí en el padre, en el destino del hombre, creo que así se llama el texto de este tomo 4, que también empieza entonces como a tener esas primeras pinceladas también en lo que es la configuración del complejo materno y el complejo paterno. ¿Qué está pasando en este caso Claro, con, dame un había segundito? un fuerte complejo paterno en Jung, ¿no? ¿Cómo? Importante, que se cruzó con Freud. Sí, entonces déjame, yo termino aquí la idea también que Freud, que Jung tampoco del todo él desligó a Freud, digamos, de lo que es su trabajo, porque Freud hasta cierto, Jung hasta cierto momento también vivió bajo la sombra de Freud. Entonces, ¿qué pasó en este caso? De que Freud muchas veces le preguntan, ¿usted todo el tiempo es junguiano? No, yo hay veces, según la situación del consultante, algunas veces soy freudiano y otras veces soy junguiano. Entonces, es decir, que él O jamás adleriano, disculpen, ¿no? sí, entonces él también decía que él no estaba reducido solamente a lo que él decía o a las circunstancias de su de su propio corpus teórico, sino que él también se va como amplificarse mucho más a otros paradigmas, como estaba mencionando ahorita, para tener una concepción mucho más amplia de la situación o de lo que estaba viviendo el consultante en ese momento con su neurosis. Claro, Entonces, pero hay un autor que se llama Nikolai Harman, que es muy importante, influyó también mucho en Viktor Frankl, y bueno, todos estos psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, pues estaban, digamos, formados en la misma cultura, ¿no? Todos fueron influidos por Schopenhauer, por Kant, por Hegel, por Nietzsche, ¿no? Nietzsche, Por Harman, ¿no? Entonces, por Heidegger, entonces de alguna manera Heidegger es posterior, pero digamos, en la cultura estaban estos elementos, estos problemas que se discutían, ¿cierto? Con respecto a los límites de la ciencia, el reduccionismo, ¿no? Y Harman, Nikolai Harman, tiene una frase muy importante que dice, la dimensión superior contiene el inferior, pero no viceversa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, digamos, es posible integrar desde una mirada más amplia psicológica, una mirada humana, filosófica, científica, clínica, ¿no? Que abarca, por ejemplo, lo inconsciente, ¿no? Las psicologías de la conciencia, del yo, de lo cognitivo, de lo conductual, porque habría que ser idiota para negar, digamos, que existen los procesos cognitivos o conductuales. Pero el hecho de que tú creas que el inconsciente es algo que no existe, digamos, el inconsciente como tal es cuestionable porque es un concepto teórico, un constructo, pero que los aspectos inconscientes no influyen en la vida es también asumir algo que es evidente que existe. No existen aspectos inconscientes que van a, de alguna manera, influir en nuestra vida. Condicionamientos. Eso se puede ver en la carta del tarot, cuando uno ve, por ejemplo, la carta de la luna, donde hay acá esta carta que tiene que ver con lo inconsciente, la luna, esta conciencia de lo profundo. Hay a un lado un perro, al otro lado un lobo, aullando, y al otro lado vemos una langosta que emerge de lo profundo del mar, ¿cierto? Entonces hay aspectos condicionados que son de carácter social, aprendido, que estarían representados en el perro, que eso lo desarrolló muy bien, digamos, Adler, ¿cierto? Alfred Adler. Hay aspectos que tienen que ver con aspectos inconscientes más instintivos, más pulsionales, que lo desarrolló muy bien Freud, y hay aspectos también del inconsciente colectivo, ¿no? O sea, patrones instintivos que tienen que ver con otras funciones, no solamente lo agresivo y lo sexual, porque en este libro Símbolo de Transformación, Jung lo que va a hacer es ampliar la idea del instinto, ¿no? O sea, el único instinto no es lo sexual, la libido es energía vital, hay múltiples instintos, mientras menos evoluciona el organismo, el instinto es más primitivo y posiblemente los instintos más fuertes sean el agresivo y el sexual, pero hay instintos como el hambre, la sed, el instinto de la búsqueda de la totalidad, ¿no? Esta función del héroe o de lo afectivo, ¿no? O del sí, orden también son aspectos que están ahí en la psique. el Y instinto entonces también de poder. claro, Jung no excluye, digamos, la psicología de Freud, de Adler, o el conductismo, o el humanismo, o el existencialismo. No. Entonces, acá hay que plantear que la mirada de Jung posiblemente sea una de las más amplias que existe hoy en día en la psicología como marco metaclínico y epistemológico para una integración. Entonces, donde, digamos, este aspecto no se va a limitar a la praxis, sino que va a ir a los aspectos que están más allá de lo práctico. Por eso se llama metaclínico. O sea, va a reflexionar comenzando qué es la psique, qué es salud, qué es enfermedad, ¿no? Cuando tratamos a alguien, ¿qué estamos haciendo, cierto? Entonces, y esto era muy presente también en la medicina alemana, ¿no? En la antropología médica, donde no bastaba el tratamiento, el diagnóstico y la técnica,
O sea, se requería pensar lo que se hacía, se requería tener una visión integral del humano, una visión sólida de la conducta y de la psique, ¿cierto? Entonces los primeros teóricos trataron de entender mucho qué es la psique, cómo funciona. Y entonces es muy difícil integrar a Jung desde un modelo reduccionista, por ejemplo, ¿no? Donde reduzcas todo al lenguaje o a una pulsión específica. Entonces, pero sin embargo, desde una mirada más amplia junguiana es perfectamente posible integrar otros campos, ¿no? Entonces acá voy yo a esta pregunta para ti, John, tú como psicólogo, por ejemplo, comenzando ya con este texto, ¿no? Donde el que estudia la psicología analítica tendría que estudiar muchas cosas, ¿no? Psiquiatría, Sí, psicopatología. como estábamos mencionando en estos 40 minutos. Digamos, ¿vale la pena estudiar eso? O sea, ¿por qué Claro, no limitarse a una psicología más pragmática, más reduccionista, que cree, por ejemplo, que los problemas se deben a creencias o a procesos más sencillos? ¿Sí? no, Entonces, ¿por qué ahí, no negar, como hizo la psicología, pasar de una clasificación de psicología como la ciencia que estudia al ser humano y sus procesos a una ciencia que estudia la conducta observable y cuantificable? ¿Por qué no hacer ese ajuste? ¿Para qué uno tendría que hacer todo ese trabajo de revisión, de formación en otros campos de listo. conocimiento? Bueno, tenemos que aclarar algo, que la psicología actual sufre de un complejo de inferioridad muy grande. ¿Por qué? Porque queremos ser reconocidos, queremos ser aceptados, queremos tener un lugar muy importante dentro de la sociedad. Entonces, ahí hay un primer momento donde entonces reducimos solamente a unas cuestiones de estímulo, respuesta, cognitivo, a las reducciones cerebrales, de que tal neurotransmisión provoca tal emoción, tal sentimiento, que el sistema, que en este caso el sistema límbico que se encarga de nuestras emociones primarias, entonces según la experiencia que tengamos al frente, el sistema límbico dispara determinada emoción para hacerle frente a esa experiencia. Entonces lo que busca la psicología actual, digamos, cientificista, pragmática, reduccionista, es querer reducir al ser humano para poder ser aceptada dentro de un sistema que la reconozca como una ciencia válida. Pero ahí hay un gran error porque la limitación del ser humano no se limita solamente a eso. Entonces, ¿qué le posibilita en este caso a un psicólogo que quiera estudiar psicología junguiana? Que le va a permitir abarcar mucho más paradigmas, mucho más situaciones y le va a dar, y le va a posibilitar comprender mucho más la situación de una persona. Por ejemplo, qué tan importante es la religión en la vida de una persona, es fundamental. Hay personas que su vida psicológica, y eso lo menciona Jung, tienen una conexión con lo religioso muy importante que están Lo alimentando su vida religioso psicológica. como fenómeno humano, ¿no? No limitado Mm, a un dogma, a una A un doctrina dogma, a específica, eso, ¿cierto? no se limita a Como eso. necesidad humana, ¿no? De búsqueda Claro, espiritual, conexión, entonces, Ujú. entonces eso también nos da mucho, o sea, que hay personas que dentro de ese vacío muchas cosas también buscan esa religión, es decir, pero religar, o sea, religar con una totalidad o con algo, porque la religión han sido muy mal entendidas y las han prostituido demasiado. Entonces, porque un estudiante que empieza a alimentarse de sociología le va a posibilitar comprender muchas más las dinámicas sociales que lo atraviesan. Antropológicas, cómo ha sido toda su evolución y su desarrollo y en qué condiciones se ha dado. Económicas, le va a posibilitar a él muchísimo más comprender otros factores que también influyen en su realidad Y hay psicológica, porque todos hay son muy pocos imágenes. autores, ¿no? Y hay muy Sí, pocos autores, digamos, que hacen esta crítica al reduccionismo, ¿no? Está Víctor Frankl, está Vince Banger, está von Weizsäcker, Carl Jaspers, Jung, o sea, pero la mayoría asume que la psicología es algo, digamos, que puede ser limitado al método positivo, ¿no? al método positivista y revisionista, ¿no? Por el complejo de inferioridad que tiene. Pero entonces si hablamos, Y un bueno, y por estudiante. también la dificultad que implica el contacto con estos contenidos que no son controlables, ¿no? Como la emoción, por ejemplo, o aspectos desconocidos de uno mismo, entonces generan miedo y resistencia, ¿cierto? Claro, entonces, entonces, porque el problema que tiene toda la psicología, el reduccionismo, es que entonces es un pragmatismo causalista. Ah, bueno, tal resistencia es esto y esto, entonces es por determinada emoción del cerebro. Entonces, no, es que es algo causalista que va más allá de que no soy responsable de ello. Es todo lo contrario. Cuando nosotros empezamos a comprender, por ejemplo, lo que es la dinámica del inconsciente,
cómo se constituye, qué forma, qué factores se tienen en cuenta, cómo se ha constituido, que también en ella hay factores positivos, tanto positivos como negativos, como que hay algo muy valioso, como que también hay algo que entra a transformarnos, pues hasta incluso entrar a dimensionar muchísimo más nuestra vida. Entonces, por ejemplo, a un estudiante Por que quiere ejemplo, y estudiar psicología, porque es en que la formación tuya, John, como psicólogo, ¿cuál ha sido la amplitud de la mirada de la psicología que te han enseñado a ti como de psicología? ninguna, Si ninguna, solamente te porque hubieras limitado tú a lo que te dio la universidad, ¿cuál sería tu mirada del ser humano, de la psique, de los procesos? no te escuché esa última parte, se entrecortó. Si solo te hubieras limitado a recibir lo que te dio la formación universitaria, Mm, ¿no? ¿Cuál mm. sería hoy tu idea Ah, de la no, psique? que mi idea de la psique es que ni siquiera psique, o sea, porque es que la palabra psique también ha sido muy mal interpretada y entendemos psique como la ciencia del comportamiento. Así también la reduce el método científico. Entonces, si no fuera por todo esto, sí, la psique es la ciencia del comportamiento de la mente y que todo se reduce a funciones cerebrales, tanto básicas como ejecutivas, y de ahí no pasaría. O sea, sería una formación netamente cognitivo-conductual y muy causalista y reduccionista. Es lo que Entonces, dice Jung, ¿no? Una psicología sin alma, ¿no? Donde se cree que los procesos psicológicos como las emociones, los sueños, son secreciones del del cerebro, cerebro, del sistema si fueran, límbico y eso. claro, como la bilis es secreción del hígado, ¿no? Entonces hay este reduccionismo, digamos, neurocientífico, donde se cree que todo está en el cerebro, ¿no? Pero evidentemente el cerebro requiere del entorno para percibir, de otros órganos, ¿no? O sea, el cerebro está en el cráneo también, Sí, ¿no? y aquí es El ser donde, humano es parte de un mundo lleno de influencias diversas. y Entonces, aquí esta es mirada, donde, digamos, que es profundamente no científica, de reducir la totalidad a una pequeña comprensión, ¿no? Pragmática. Dejar de lado miles de procesos, como los símbolos, los sueños, las emociones, ¿no? El opciones, significado, el síntoma. Entonces, la es como, comprensión del síntoma, la ¿tú dirías que es hermenéutica, una lo que dice el enfermedad lenguaje, que tiene la psicología contemporánea? O sea, que la psicología contemporánea está enferma de reduccionismo. está neurótica, está neurótica. Y es una psicología que, como se dejó arrastrar por el espíritu de la época, por las demandas sociales, culturales, políticas, gubernamentales, se desligaron de su verdadero objetivo, es decir, el entendimiento del alma. Y en este caso, ahí yo quería aportarte algo que es algo que a mí me llama mucho la atención, que eso también lo relata Jung, de cómo él se empezó a interesar por las experiencias por la psicología, y fue por una prima medium, por una muchacha de 15 años que estaba empezando a tener que sonámbula, le hacían preguntas y que respondía de una manera magistral. Entonces Jung empezó a entender ahí que hay una parte de la vida que nosotros no controlamos, que nosotros no manejamos y que ella nos tiene a nosotros. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la diferencia entre Jung y el pragmatismo es que, por ejemplo, el reduccionismo te dice, tú tienes depresión, tú tienes ansiedad, tú tienes trastorno límite de la personalidad, tú tienes TDA. O sea, En Jung es esta todo idea, lo contrario. Dame, yo termino esta la idea idea. de lo intrapsíquico, ¿no? De que Entonces, el trastorno está dentro de uno, ¿no? sí, y en cambio, en Jung es todo lo contrario, porque tú no tienes la depresión te tiene a ti, tú no tienes los miedos te tienen a ti, tú no tienes ansiedad, la ansiedad te tiene a ti. Entonces, es ahí donde realmente nosotros empezamos a dimensionar de manera diferente, de una manera hermenéutica, simbólica, fenomenológica, ¿qué es esa experiencia que está teniendo esa persona? ¿Desde qué lugar? O sea, es decir, ¿a qué viene a ser esa depresión o esa situación en esa persona, o qué la causó? Porque ahí hay alma. Hillman decía algo muy bonito, que en el psicopatología también se manifiesta el alma. Y eso es algo que también muy bonito, que también rescata Jung. Entonces, es decir, no necesariamente nosotros podemos ser conscientes y responsables es decir, de que esta vida consciente la podemos manipular por un yo que es rígido y que puede tener control sobre todas nuestras acciones y comportamientos. Eso es Entonces, totalmente falso. O Jung va sea, a es... diferenciar dos dinámicas, ¿no? Una dinámica que él va a llamar el pensamiento dirigido, la vida consciente, lo extrovertido, lo racional, ¿no? Pero también hay un pensamiento pasivo, decía él, o sea, somos invadidos por contenidos inconscientes que emergen, ¿no? De lo profundo, como digamos un cetáceo que emerge hacia la superficie, ¿no? Entonces hay contenidos dentro de nosotros que se activan,
¿cierto? Entonces, es muy diferente la mirada junguiana que la mirada freudiana, porque no necesariamente estamos hablando acá de la represión como generadora de contenidos Los inconscientes. inconscientes. Se podría generar contenidos reprimidos en una pequeña dimensión de lo inconsciente, que sería el inconsciente personal, pero más bien Jung va a plantear que lo inconsciente de por sí es generador de contenidos, ¿no? O sea, lo inconsciente colectivo es como la gran madre que está constantemente generando símbolos, imágenes, y eso explica también la creación onírica, ¿no? La creación de los sueños. O sea, hay una dimensión profunda del ser humano de la cual la psicología no se está ocupando, o en el mejor de los casos lo está reduciendo, digamos, a dinámicas instintivas y traumas personales, como la mirada freudiana, o a construcciones lingüísticas, ¿no? Por ejemplo, los mismos mitos, las principales cosmogonías vienen dadas hasta incluso desde lo inconsciente colectivo. Por ejemplo, ¿qué pasa con los artistas en este caso con grandes músicos, con grandes poetas? Ellos eran receptores de los contenidos del inconsciente colectivo. Entonces, Jung empieza a estudiar desde la raíz, es decir, desde la construcción de un inconsciente colectivo, de que en realidad nosotros tenemos una herencia vastísima desde que estamos aquí, pero que la ignoramos y que no la comprendemos, y ahí es donde la psicología necesita otra vez volver a retomar en tiempo de todo este conocimiento, de toda esta riqueza perenne que posibilite aún más entrar a la comprensión de los fenómenos psicológicos que están incluso fuera o sea, de una dimensión consciente, que por eso necesitamos de imágenes y de símbolos para poder entrar a comprender esa otra realidad que nos está atravesando y que no es meramente reduccionista o plasmada, como está diciendo Roberto, en segregaciones bueno, a las funciones, en este caso, el sistema límbico o un poco más allá del sistema Entonces, nervioso no hay central. una comprensión, ¿no? Lo que va a plantear Jung Eso. es que, digamos, la dimensión de lo psíquico, o sea, la psique es algo diferente al cuerpo, o sea, el cuerpo tiene sus fisiologías, sus procesos, Claro. pero lo que ocurre en la psique es algo psíquico, que si bien es cierto, tiene una base orgánica, o sea, no puede haber psique sin cerebro, sin cuerpo, o sea, nosotros no podemos reducir un proceso psíquico como puede ser un proceso cognitivo o un proceso sensitivo, ¿no? O una imagen, simplemente a una secreción o a algún tipo de neurotransmisor, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, y mira, esa visión de la psique, reconocer la realidad de la psique como un punto central, o sea, la psique es una realidad en sí misma, es también un concepto básico en la teoría junguiana, ¿no? O sea, así como hay una realidad física del cuerpo, hay una realidad de la psique. Es más, dice Jung, ¿no? Yendo más allá. Toda realidad física es una realidad psíquica en realidad, porque es una representación perceptiva, ¿no? O sea, nosotros no nos relacionamos con el cuerpo, nos relacionamos con una imagen del cuerpo. El cuerpo. Sí, una representación. Me hiciste acordar de algo muy bonito que decía Hillman, que el cuerpo es una ciudadela de metáforas. Y en eso que vos estás diciendo, es decir, cómo se da la constitución de la imagen. Es decir, Hillman, a diferencia de Jung, plantea lo que es el mundo imaginales, es decir, cómo se da la constitución de la imagen, es decir, de la captación sensorial de un hecho exterior y de una recepción, en este caso, de un contenido del intelecto o de un conocimiento. Al mundo imaginal va estos dos procesos y dan una generación, es decir, dan una imagen. Entonces nosotros no conocemos la realidad tal como es y no conocemos el intelecto tal como es, siempre lo vamos a conocer por medio de imágenes. Y eso es lo que nos posita. Hay una profunda ignorancia, ¿no? Porque se asume que, por ejemplo, digamos, se conoce el cerebro, ¿no? Y cualquier neurocientífico te va a decir que la mayor cantidad del cerebro es aún desconocida. Entonces, Jung va a recalcar que el conocimiento de la materia sigue siendo aún tan desconocido como el desconocimiento de la psique. Sí, porque ¿no? Sino que como es algo medible, cuantificable y es concreto, ¿no? Entonces nosotros creemos que es más real. Entonces partimos de esta idea dual de que la realidad material es real y la realidad psíquica es ilusoria, ¿no? Que ya está presente en lo cartesiano, ¿no? En lo platónico. Entonces estas miradas dualistas, ¿no? Entonces la psique en última instancia sería el punto de encuentro entre la materia y la conciencia, el espíritu, como lo queremos llamar. Entonces la psicología es importante en la medida es un campo que permite integrar, por un lado, las ciencias del espíritu, que decía Dilthey, y por
otro la ciencia de la naturaleza. Entonces ahí vamos a hacer una crítica también a toda la gente que usa Jung desde el New Age, la nueva era, ¿no? Dice que uno puede contactarse con los arquetipos. Eso sería una gran estupidez, porque los arquetipos siempre están rodeados, digamos, de contenidos personales o de nuestros complejos. O sea, el arquetipo no aparece a disposición del yo, ¿no? Lo que sería además una tremenda inflación del ego, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento profundo, por un lado, espiritualista, de las bases clínicas, científicas, que afirman realidades desde un punto de vista meramente espiritualista, idealista, y por otro lado hay una gran ignorancia de los procesos profundos del alma, ¿no? Desde una mirada reduccionista, crítica, que dice esto no es científico, vivimos en esta nueva inquisición, ¿no? Donde lo que no se puede medir, ver y no es válido, ¿no? No es válido. Sí, bueno, y aquí queremos también tener en cuenta también una colación muy importante, es que Jung era muy psicológico, Jung era muy psicológico en este aspecto, y se basa en lo que dice Roberto, que más de pensar allá en contenidos cerebrales neurocognitivos, ojo, él también tiene eso muy en cuenta, él no está olvidando y jamás va a olvidar esa parte también, pero para Jung esto está implícito, es decir, indirectamente el proceso cognitivo de eso está de manera implícita y siempre va a estar ahí. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando se intenta, por ejemplo, mencionar a Jung, que eso es un error cuando lo utilizan desde la New Age, de contactar con el arquetipo, con algo espiritual o con algo súper bonito, que salí transformado por este arquetipo, ahí hay una hiperinflación, tanto energética como una hiperinflación más del complejo. ¿Por qué? Porque una ingenuidad, ¿no? Sí, una ingenuidad, porque se cree que lo espiritual, porque es que el autoconocimiento es fácil, es sencillo. Pero es que ese es el problema, que a Jung mucha gente entra con cuestiones espirituales o de sanación por allá. Y eso es un gran error, porque Jung, a pesar de que él estudia los fenómenos espirituales y religiosos, los veía también de una manera que era muy psicológica. Entonces, mucha gente también que se aproxima a Jung lo hace con intenciones místicas, que él también fue en este caso, él también estudió el gran misticismo, pero siempre lo hacía desde una connotación muy psicológica. Como va a hablar un poco Milker también ahora, a las 7 tiene un live sobre la vida simbólica, y a las 8 tenemos un live sobre mitos, que va a ser Jorge, que es otro miembro del equipo también. O sea, como en el mito de Hércules, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es limpiar toda la mierda que está acumulada ahí en los establos, ¿no? Para atravesar el bosque oscuro, la Nigredo. Eso te iba a decir. La propia historia familiar, porque mucha gente quiere, como tú dices, el lado luminoso de la vida, que Jung, qué bonito, lo espiritual, y no trabaja en absoluto sus propios complejos, su historia personal, sus traumas. El camino de lo espiritual es un camino difícil, duro, lleno de dificultades, de problemas y de tentaciones y riesgos que pueden hacer que uno se amplifique y también se desvíe. Se desvíe, entonces, como en este caso le pasó a Nietzsche. O como le pasó también a Ícaro, ¿no? De querer volar muy alto y caer. Sí. Entonces, digamos, no se puede romantizar lo inconsciente, dice Jung. Entonces, me gustaría que vayamos cerrando, Jung. Sí. Estamos ya con la hora, pero fíjate, nos hemos quedado básicamente en la primera frase, estimado. Sí, nos quedamos en la primera frase. Es algo frecuente que nos pasa. Entonces, vamos a resaltar esta idea, ¿no? Estudiar a Jung es abarcar un ámbito muy amplio de la psicología, cuestionarnos la mirada que tenemos de la psique. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto. Entonces, desde ahí yo te preguntaría de forma muy concreta, John, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo de quedarse con una mirada reduccionista, tanto como paciente, como, digamos, como psicólogo, también con tus ¿no? Con tus pacientes, consultantes? O sea, ¿cuál sería el riesgo ahí? ¿No? Tanto a nivel personal o a nivel de profesionales. Bueno, uno que pasaría primero un adoctrinamiento y que podría ser peligroso mucho más para el consultante estas posturas reduccionistas, porque muchas veces en querer ayudar se le potenciaría muchísimo más la neurosis y se podría generar muchas más enfermedades y por dentro, y es decir, y a nivel psicológico, psicológico, no psíquico, psicológico, va a seguir, ahí va a seguir, el trauma va a seguir estando latente. La persona puede que cognitivamente le hayan desmontado su esquema y se lo hayan montado, pero eso por allá tiempo después otra vez vuelve y le reaparece otra vez cuando no se trabaja a profundidad. Y que como psicólogo, pues hermano, pasa como decía Gigeris, en la actualidad tenemos, como decía Alejandro Chavarría, en la actualidad hay muchos psicólogos y muy poca psicología. Y como decía Gigeris,
el problema, la psicología ya no trae a grandes mentes como Freud, Jung, grandes filósofos, poetas, artistas, solamente trae a gente ordinaria y con mentalidad de trabajador social. Y por eso tenemos los psicólogos que tenemos, por eso tenemos la psicología que tenemos, exageradamente neurótica, exageradamente perversa, que como mencionaba... Y se entiende que la psicología también muchas veces es algo para el paciente, ¿no? No es algo para el terapeuta, para el analista. Y ese es el asunto, que por O sea, ejemplo, entre se el mueve más paciente... desde la técnica, ¿cierto? Sí, y para cerrar, porque ya nos vamos a entender, entre consultante y paciente, es decir, el terapeuta en este caso, que es muy reduccionista, que es muy neurocognitivo, piensa que todo está en el paciente y que no hay el surgimiento de un fenómeno psicológico. Mientras en este caso, tanto para Jung, para Hillman o para Gigeris, en psicoterapia hay un tercero, está el terapeuta, está el psicólogo, está el paciente y está el tercero, que en este caso es el fenómeno psicológico a tratar. Y ahí es donde Hillman decía, no están enfermas las personas, están están enfermas son las ideas, entonces hay que hacerle terapia son a las ideas. Entonces, trabajar ese tercero en psicoterapia es fundamental, porque el que no cura es el paciente, el que cura Y en este caso es el hay mucha síntoma. gente, digamos, que se agarra de este rol, ¿no? Del ser psicólogo, haber estudiado en una universidad para Eso crear es un más como un ego, ¿no? complejo, Yo sí, soy el pero eso es un... especialista, soy el profesional, pero no se conoce a sí mismo en absoluto, ¿no? No ha trabajado nada de sí mismo y su conocimiento de los fenómenos psíquicos es muy pobre, ¿no? Bastante limitado. Sí, como Entonces no va decía a poder ayudar, no va a poder ayudar a las personas y entonces por eso es que mucha gente va a los terapeutas, a los psicólogos, no tienen resultados y terminan después no yendo más, decepcionándose y pensando que la psicología o la terapia o el análisis no sirve para nada, ¿cierto? Que muchas sí, veces que no ha profundizado en el proceso, entonces es complejo. sí, como decía Heidegger, se la pasan en un estado de interpretado o en modo de existencia inauténtica, En la autenticidad, repitiendo, claro. sí, repitiendo patrones de comportamientos y la repetidera de una teoría que no ha sido capaz de Y eso se interiorizar, expresa, comprender y ver claro, más allá de ella. y eso Listo, se ya expresa Roberto, yo... se expresa eso en la formación analítica precisamente, porque uno primero comienza con su propio proceso y no está pensando en voy a aprender una técnica, tener un cartón para atender. Primero es uno, puede tomar muchos años hacer un análisis. Por ejemplo, en una formación analítica en Europa no baja de 300 horas de análisis personal o una formación en la IAP 240 horas, ¿no? 5 años de análisis. Entonces, no Sí, es un modelo, digamos, para alguien que quiere una comprensión pragmática y superficial de los procesos psicológicos. Eso está sí, claro con sí, este primer punto que trata Jung. Ya de inicio él y, pone las condiciones, ¿cierto? sí, y algo aquí que a tener en cuenta es que Jung tampoco plantea así de manera tan exagerada un pragmatismo como por ejemplo pasa en las universidades actualmente. Los psicólogos o realmente los que se quieren formar no se quieren formar en una base epistémica, filosófica, que son tan necesarias, sino que se forman en un pragmático. Bueno, enséñame cómo tratar y ya, pero con un montón de vacíos a nivel de conocimiento personal, Y detrás de epistemológico, por teórico. ejemplo, detrás de la técnica hay toda una ciencia, ¿no? Por ejemplo, Claro. tú no puedes poner, claro, puedes tú aprender a poner un catéter central, ¿no? Sí, puedes, Mm. pero si no sabes anatomía, fisiología, o sea, un técnico puede hacer eso. Pero esa es la gran diferencia entre lo que es un profesional y un técnico, ¿no? O sea, la comprensión de los procesos requiere un pensamiento autónomo que pueda posicionarse frente al fenómeno psíquico de una forma lo más amplia posible, ¿no? Sí, Estamos para terminar ya hay algo muy bonito que pasa robándole su también tiempo a Milker. sí, dentro del proceso terapéutico, es que generalmente cuando usted está tratando en este caso el fenómeno psicológico o aquello que le trae usted el consultante, también la misma técnica o el mismo ejercicio también viene con la imagen y viene con el fenómeno. Y es importante dentro de un proceso de acompañamiento también. Listo. Bueno, ya son las Bueno, 7 y muchas 3, gracias. no le hemos robado a mí. Muchas gracias por su tiempo. Sí, Espero que haya sido de utilidad esta primera charla. Todos los días lunes a las 6 vamos a estar hablando de este libro, Introducción a la Psicología Analítica. A las 7 va a hablar Milker todos los lunes de conceptos fundamentales. Milker es alumno también de los grupos de estudio que tenemos. Y también vamos a tener analistas, vamos a tener grupos de estudio. Entonces los invitamos a seguir. Y a las 8 está Jorge, ¿no? Jorge, Hablando de mitos. Tú mitos, muy mañana vas a hablar importante. a las 8 también de De psicología Hillman. arquetipal, de Hillman. Y yo voy a hablar a las 6 sobre Campbell, ¿no? El arquetipo del héroe y todo esto. Entonces,
Si sienten que es algo importante o les ha interesado, los invitamos a poder darle like a nuestra página y compartir. Muchas gracias por su tiempo. Listo.